Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Alastair Crooke, un ex diplomático y negociador británico que trabajó durante décadas en los conflictos de Oriente Medio. Es también el fundador y director de Conflicts Forum. Así que, por favor, asegúrense de leer su Substack y dejaré el enlace en la descripción. Así que muchísimas gracias por volver. Siempre es un placer, no tienes que pedirlo. Siempre es un placer. Bueno, ya estamos bien adentrados en el tercer día de esta guerra contra Irán e Irán está tomando represalias de una manera muy contundente. Eh, si observas la estrategia o la estructura de Irán, ¿cómo la interpretas? ¿Crees que la represalia está organizada en fases o está planificada de forma adecuada? ¿O cómo le encuentras sentido a todo esto? Sí, quiero decir, hay como dos componentes separados en esto, pero el primer componente de todo esto, en gran parte debido a el arsenal de misiles que tienen en su poder. Pausa iba a ser pausa siempre en primer lugar, y creo que te lo he comentado. Pausa en alguna ocasión, pausa, pero siempre iba a ser pausa. El objetivo principal iba a estar en las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, pausa en la zona del Golfo. Un proyecto indiscreto del despliegue es porque pueden ser alcanzados. Tienen un gran arsenal de drones, un amplio stock de drones y misiles de corto alcance. Misiles que no pueden alcanzar o que difícilmente pueden alcanzar Israel. Así que resultaba lógico, por así decirlo, dirigir la atención en un principio hacia el Golfo, hacia las bases militares estadounidenses. Ali Larijani ha vuelto a enfatizar, y lo ha hecho de forma clara, que esta acción no constituye un ataque directo o una agresión contra los estados del Golfo Pérsico en sí mismos, sino que se trata específicamente de un ataque dirigido contra las bases militares estadounidenses y las instalaciones de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Estas implicaciones de Estados del Golfo continúa su conflicto contra Irán. Así que ese fue un primer punto importante a considerar. El segundo elemento, con toda probabilidad, está estrechamente relacionado y tiene tres fases. El segundo elemento, que está más enfocado hacia Israel, por supuesto, el primer componente de esto es atacar los sistemas de radar. Los sistemas de radar, los ojos que permiten a Estados Unidos e Israel ver lo que ocurre en Irak. Y lo han hecho eliminando importantes bases de radar en los estados del Golfo, en Qatar y en otros lugares. En Bahrein también, me parece. No lo recuerdo bien, pero han destruido una gran cantidad de importantes emplazamientos de radar pertenecientes a los estadounidenses en los estados del Golfo. Así pues, el primer ejercicio se concentra en el radar, lo cual también tiene la capacidad de incapacitar, o al menos de limitar, quizás no de incapacitar por completo, los sistemas de misiles israelíes y, por ende, su posible ataque contra Irán. Y la segunda fase es seguir usando misiles y drones antiguos para desgastar y agotar la capacidad de intercepción de la defensa aérea israelí, para mermarla, reducirla al mínimo. Y pueden ver, quiero decir, esto es algo bastante obvio. Probablemente ya han visto los videos, o de todas formas pueden ver los videos de los ataques israelíes en Teherán, aunque ahora han pasado a los misiles más rápidos, a los más avanzados y sofisticados en algunos casos. Pero se puede ver que, quiero decir, los israelíes están utilizando un número enorme de interceptaciones contra cada intrusión individual. Entonces, quiero decir, puedes ver fácilmente 8, 10, 12 usados contra cada misil que se aproxima, y fallando, la mayoría fallando.
Así que el punto en el que nos encontramos ahora mismo es esta especie de etapa, la tercera fase. Los estados del Golfo han agotado casi por completo sus sistemas de defensa aérea. Así que quiero decir, hay indicios muy claros. Se pueden ver, por ejemplo, drones iraníes que sobrevuelan libremente Dubái y otros lugares. Han usado todas sus defensas aéreas y aún así los iraníes pueden a su antojo destruir y seguir destruyendo bases estadounidenses y están destruyendo bases estadounidenses en una medida muy considerable. Creo que, sabes, están evacuando varias bases, no sé exactamente cuáles, pero están evacuando bases y otros, particularmente en Bahrein, allí en Bahrein, se han causado daños enormes a las instalaciones de la Quinta Flota, sí, la Quinta Flota de los Estados Unidos. Pero volviendo entonces a las fases. Entonces, en el caso de Israel, la estrategia es utilizar misiles que son más antiguos, pero también más lentos, de nuevo, con el propósito de agotar sus capacidades de intercepción, tal como ya sucedió en el mes de junio. Bueno, y luego la siguiente fase, la siguiente, digamos, por así decirlo, etapa de este plan es pasar a los misiles que son más modernos, más sofisticados y, por supuesto, más rápidos. Creo que dicen, no soy un experto militar en absoluto para nada, pero quiero decir, dicen que, sabes, las defensas aéreas de Israel no pueden hacer frente a nada por encima de Mach 4.0. Así que cualquier cosa que sea más rápida que Mach 4.0, es poco probable que sea interceptada. Y que, por supuesto, los misiles hipersónicos se mueven mucho más rápido a velocidades de Mach 10 o Mach 8. Así que eliminar esos, reducir esos es la prioridad principal. Y luego la tercera etapa. Lo que los israelíes, los iraníes tienen y de lo que no sabemos absolutamente nada es que dicen poseer algo nuevo, algo mucho más reciente. Creo que hemos podido tener una visión, una pequeña muestra de lo que tienen. No sé si se trata de la totalidad de sus nuevas armas, pero hemos presenciado ya misiles hipersónicos, misiles que llevan múltiples ojivas llegando y al menos uno de ellos con toda seguridad. No sé si habrá más que eso, han aparecido nuevas armas porque no las habíamos visto con este tipo de ojivas de racimo anteriormente, que yo sepa al menos. Como digo, no soy no soy un empollón de temas militares, no estoy al tanto de todo esto. Puede que me equivoque, pero en mi opinión creo que tengo bastante razón en lo que digo. Así que ese es básicamente el plan. Y así a los objetivos de todo esto. En el fondo y en última instancia, a mi parecer, son lograr la expulsión de los Estados Unidos de la región de Oriente Medio, un proceso que de hecho ya se encuentra en curso. No estoy seguro de que, sabes, tal como están las cosas, si esto continúa de esta manera, que Estados Unidos pueda mantener su presencia, sí, mantener su presencia en los estados del Golfo. Es decir, están siendo golpeados, sí, golpeados por estos drones y estos misiles. Y creo que el segundo elemento, por supuesto, con Israel es degradar al israelí capacidad militar de tal manera que ya no pueda realmente amenazar a Irán como lo ha venido haciendo, degradándola lo suficiente para que deje de ser una amenaza para Irak. Creo que los otros objetivos son imponer un precio a Estados Unidos y a Europa, un precio económico. Y el precio económico es el precio que se deriva del cierre del estrecho de Hormuz. Bueno, no están completamente cerrados, por supuesto,
Quiero decir, porque lo que están haciendo es permitir que los buques de estados que no han sido cómplices en el ataque a Irán puedan pasar. Y los buques chinos, por ejemplo, pasan sin obstáculos, pero no aquellos que provienen de los Estados Unidos, o tampoco los de países que están estrechamente vinculados con grandes bases militares estadounidenses en esa región. Por lo tanto, los costos económicos representan un elemento crucial y considero que hay algo más en todo esto. Quiero decir, esto es solo una especulación mía, no tengo ninguna prueba que lo respalde. Pero en cierto sentido, en el panorama geopolítico más amplio, hemos visto cómo Estados Unidos está tomando el control, intentando tomar el control de puntos de estrangulamiento, por así decirlo, puntos de estrangulamiento marítimos. Y para intentar controlar el paso de los petroleros, ¿no? Que lleguen tanto a China como a Rusia, atacando y apoderándose de buques cisterna que, según afirman, forman parte de la flota en la sombra de Rusia o de China, o que están sancionados por su conexión con Venezuela. Buques chinos sancionados en relación. Es decir, ¿cuál es la posición legal de eso? Me supera. Es decir, no hay ninguna resolución del Consejo de Seguridad. Es decir, sabes, esto es simplemente, de nuevo, sabes, Estados Unidos simplemente lo afirma y lo hace a tontas y a locas sin ningún tipo de base legal. No veo como sobre qué base Estados Unidos puede reclamar, sabes, el derecho legal de incautar buques chinos en el mar, pero de hecho lo hacen. Así pues, considero que en este contexto lo que estamos observando en realidad es quizás una especie de retoma de una parte de la, por así decirlo, infraestructura energética. Esa es la infraestructura energética del Golfo Pérsico y quizás también toda esa región de Asia Occidental, recuperándola en primer lugar bajo control iraní o más audazmente bajo control de los BRICS. Así que creo que es un elemento también en la forma de maniobrar y reorganizar y de contrarrestar el intento estadounidense de dominar los corredores de petróleo y gas, demostrando que los BRICS van a dominar algunos de sus propios corredores. Claro que sí, únicamente en ese contexto, en esta particular geografía. Así que creo que sí, el dolor va a ser un elemento muy importante y ya se puede ver los precios del gas, porque por supuesto no es solo petróleo, es decir, el gas, el GNL de Qatar y así sucesivamente está siendo una estrella. Y así los precios del gas para Europa, ya no sé cuáles son en este preciso momento, pero ya subieron un 40% de la noche a la mañana y bueno, durante el fin de semana y hoy. Los precios del petróleo subieron sustancialmente y los mercados están cayendo bastante. Así que hay un costo económico muy grande y también, por supuesto, un costo político considerable al perder la base, la esencia de todo eso. Y también creo, aunque no sé muy bien cómo lo llamarías o cómo le pondrías un precio, que los estados del Golfo nunca volverán a ser los mismos. Sabes, ellos tenían, ¿cómo decirlo? Una cierta marca del Golfo que era, sabes, mercados, inteligencia artificial, sabes, hoteles, turismo, diversión, hoteles, sabes, la vida fácil. Las aerolíneas, a los ingresos de las aerolíneas, una contribución importante a la prosperidad del Golfo. Creo que esto es un cambio,
no creo que lo lleguemos a ver porque hemos estado recibiendo llamadas telefónicas que nos llegan de gente en Dubái diciendo, oh, salgan de aquí, queremos irnos, ¿sabes? Y tratando de tomar taxis a través de un viaje de 6 horas por el desierto hasta Omán para poder tomar un vuelo. No sé si lograron tomar ese vuelo, pero de todos modos, quiero decir, sabes, algunas personas se quedarán, por supuesto, pero muchos, sabes, europeos preocupados por su seguridad, creo que probablemente se irán o buscarán empleo en otro lugar si es que pueden. Entonces, creo que eso ha cambiado. Creo que también, sabes, la pregunta es qué sucede con la riqueza y cómo van a ver el futuro. Es decir, los iraníes les han dicho, han sido atacados por facilitar a Israel y a Estados Unidos y por tener bases y oficinas de la CIA en su territorio. El caso de Dubái que ha sido atacado. Entonces, ¿sabes? Cambian y se mueven y deciden que les gustaría tener una relación diferente con Irán y, ¿sabes? Preferirían no tener bases americanas en el futuro. Bueno, habrá que ver. He notado que incluso a los británicos se les ha advertido por parte de Grecia que, como sabes, no tienen permitido utilizar su base para ningún otro propósito que no sea el humanitario. No puedes unirte para proporcionar defensa a Israel y a los Estados Unidos desde una base en Korydallos o desde su otra base en Chipre. Así que quiero decir, yo creo que eso en realidad no es algo grave en sí mismo, pero sí es un presagio de que, sabes, un cambio importante podría llegar y la gente entonces diría, bueno, ya sabes, si vas a permanecer aquí, no será para propósitos militares o para propósitos de inteligencia. Y así que, considerando todo esto que hemos hablado, disculpa si mi respuesta se ha extendido un poco, pero en mi opinión, todo lo anterior parece indicar claramente, sabes bien, que un cambio geopolítico de gran magnitud y de forma potencial se está gestando en este momento. Bueno, y esa es la verdadera intención que se persigue con todo esto. Y por supuesto, después de eso, nos detenemos a analizar lo que podría llegar a ser la situación, lo que finalmente ocurrirá con Israel. Y claro, es todavía muy pronto para poder sacar cualquier tipo de conclusión verdaderamente sólida de todo eso en este preciso momento. Luego, si observamos a los Estados Unidos, podemos extraer algunas conclusiones iniciales, creo, de esa situación y de los titulares de prensa que vemos en el país. Incluso hoy en día se comenta, sabes, que el Pentágono está prácticamente en un estado de pánico y que están sumamente preocupados y ellos pienso, sabes, que todo el asunto está fuera de sí. Hay un riesgo real de que todo este ejercicio, sabes, se nos vaya completamente de las manos. De hecho, la verdad es que ya está totalmente fuera de control. Está definitivamente fuera de control. Dicen que existe el riesgo de que se salga de control. No quieren ver, sabes, a estadounidenses muertos regresando y sabes qué es lo que van a hacer. Y parece, sabes, que los funcionarios estadounidenses se están apresurando a cambiar de nuevo, sabes, cuál fue la justificación de esta guerra y quién la empezó. Y la empezó Irán, fue Israel, no fuimos nosotros de todos modos, nosotros no lo hicimos. Así que ya sabes, ya puedes darte cuenta de que este es el problema. Y el segundo, así que uno es un problema de relaciones públicas, un problema de presentación. Y el segundo gran problema, y este es crucial, es cuánto tiempo podrá Israel mantener su capacidad de intercepción. Me refiero a su habilidad para derribar los proyectiles que le sean lanzados. Y mi suposición, mi estimación, es que para el viernes podrían encontrarse en una situación muy complicada. Bueno, por el lado estadounidense, sin embargo, la estrategia no parece estar funcionando tan bien como ellos habían esperado. Me preguntaba cómo interpretas entonces la... Eso es quedarse muy corto. Es poco decir sí. Bueno, el asesinato de
Jamenei me preguntaba, bueno, ¿cómo ves la importancia aquí? Porque al parecer en el cálculo estadounidense ellos matarían a la máxima autoridad religiosa en Irán y de alguna manera la gente sería liberada y saldría a las calles y celebraría a sus libertadores estadounidenses. No estoy seguro exactamente por qué esto desencadenaría un cambio de régimen o cuáles eran los cálculos, pero ¿cómo evalúas el asesinato de Jamenei? ¿Qué se esperaba que lograra con ello? ¿Y qué es lo que realmente está sucediendo? Un error verdaderamente increíble si lo analizas en función de sus propios méritos y de lo que se suponía que debía hacer. Un completo error de juicio que demuestra, sabes, la enorme disonancia cognitiva que se produce al no comprender. Sin saber quién era esa persona o qué significado tenía en absoluto y simplemente verlo reducido a estos términos tan burdos y crudos de Trump refiriéndose a él y a sus colegas como matones y asesinos. Y entonces la verdad es que lo que ha logrado, o sea, me refiero a que hay dos cosas. Empezó un alboroto en la región, un verdadero alboroto en la región. Seguramente habrán visto en todas las protestas masivas del fin de semana que contra la embajada americana en Bagdad, la zona verde está siendo asaltada por manifestantes. Había manifestantes que estaban atacando el edificio del consulado en Pakistán. En Bahrein y podría haber el primer cambio de régimen de toda esta operación porque entre el 70 y el 80% de la población de Bahrein es chiita y el emir gobernante es sunita y se ha rodeado de Una fuerza defensiva y protectora suní. Y ha habido protestas masivas y están tratando de encarcelar a líderes genuinos y detenerlo, pero han sido, Mira, han estado realmente, sabes, de nuevo asediando Bahrein como estado por los manifestantes ya muy salvajes. Y luego tienes esto en Irak, con los iraquíes atacando las defensas aéreas estadounidenses en Erbil y en otros lugares. Es realmente muy encendido. La comunidad chiita está por todas partes, porque él era o el primero o el segundo, dependiendo de a quién le preguntaras, el ayatolá chiita más influyente y de mayor importancia en toda la región del Medio Oriente. Enormemente significativo, como líder religioso, como un erudito y también como líder religioso. Y lo mataron, lo asesinaron. Fue asesinado en su propia oficina, en su lugar de trabajo, un sábado por la mañana. Y me queda bastante claro que él en realidad eligió esto deliberadamente. Quiero decir, claro que podría haber estado en algún lugar protegido, en algún otro sitio, pero como él mismo dijo, sabes, tengo 86 años, estoy medio lisiado, dijo, pues lo único que poseo realmente es mi dignidad y eso viene de ustedes. Y entonces mi vida no es tan significativa en esos aspectos. Así que creo que él simplemente siguió trabajando. Y él debió haber tenido bastante claro, dada la mentalidad de los estadounidenses y de los estadounidenses que apoyan a Israel y la de Israel, que ellos seguramente vendrían y querrían matarlo. Y él pensó que quizás eso era lo mejor, lo más conveniente para los intereses de Irán. Así que, en mi opinión, lo han malinterpretado completamente. Usted plantea una pregunta muy importante, pero una que realmente está probablemente más allá de lo que este programa puede abordar, que es, quiero decir, cuáles son las raíces de este odio.
que existe, pausa entre aquellos elementos, pausa sí, pausa que estaban decididos, pausa a qué, pausa aquel, pausa el líder supremo, pausa fuera, asesinado. ¿Por qué hicieron? ¿Por qué hacen? Es decir, ¿por qué hicieron? ¿O por qué fueron tan increíblemente viciosos y sintieron la necesidad de manifestarse tan vehementemente en su contra y celebrar bailando en las calles el hecho de que él está muerto no en la capital iraní, Teherán, sino en la ciudad de Tel Aviv? Sabes, esto está relacionado con el ámbito de la psicología y con las formas de pensamiento occidentales que, sabes, requerirían ser exploradas con un poco más de profundidad. Pero había algo enorme, ¿sabes? Hay algo muy, muy profundo en ello. Incluso te has enterado de que había un periodista israelí que trabajaba en la revista 972. Bueno, y ella escribía sobre cómo había publicado una entrada sobre el asesinato de todas esas colegialas por un ataque con bomba que mató a muchísimas colegialas en Irán y cuántos mensajes de odio la inundaron y decían, qué bien, sabes, estamos contentos con esto. Quiero decir, es realmente, sabes, hay un lado bastante feo en todo esto, una especie de animosidad simplemente viciosa, una hostilidad muy desagradable. No quiero decir que, sabes, que esto no ocurra en otras regiones del mundo y en otros lugares también, pero es donde se manifiesta de forma más acentuada en esta particular geografía entre Israel y Irán. En fin, sabes lo que han hecho. Quiero decir, esto, uno de los mensajes más contundentes que se desprende de todo esto, y creo que de la manera más clara, es que a todos se nos ha repetido una y otra vez lo maravillosa que es la inteligencia israelí, el Mossad, tan astuto. Técnicamente hablando, sabes, cuando se trata de páginas que causan un gran impacto, es posible que sí lo sean, pero en lo que respecta a la comprensión de la región, lo pésimo que ha sido su desempeño. 3 veces en este último periodo asumieron que, sabes, que todo Irán estaba esperando estallar contra el Estado para tomarlo y convertirlo en un gobierno pro-occidental Pahlaví. Y ¿sabes cómo es posible? Por el amor de Dios, quiero decir, no hacen, ¿sabes?, la debida diligencia en sus análisis. O sea, era tan, pero tan obvio. Has estado en Teherán, me di cuenta. Quiero decir, no creo que tú hayas experimentado esta ira tan feroz contra el líder supremo mientras estuviste allí. A mí, desde luego, no me pasó en todos los años que he estado en Irán. De hecho, la mayoría lo ama y lo venera y es una persona muy respetada. Ya sabes, es muy humilde. Como él sabía, fui a ver su casa en un momento dado en Teherán del Norte. Creo que es la casa donde probablemente lo mataron. Simplemente no estoy muy seguro. Muy, muy sencillo. Una casa muy, muy, muy básica, muy simple, completamente limpia y vacía. Quiero decir, él no era un hombre con ningún tipo de potencial. Bueno, mencionaste ahora que parece que la principal estrategia iraní es expulsar a Estados Unidos de la región de Oriente Medio. Por supuesto, atacando sus bases, causando algunas bajas, debilitando a los estados del Golfo, imponiendo un costo por albergar bases estadounidenses, yendo tras intereses económicos. Por supuesto, degradar a Israel será un aspecto clave. Pero me preguntaba, ¿hasta qué punto podría haber un resultado no intencionado? Bueno, llamémoslo un logro. Es decir, ¿cómo ve que esta guerra está impactando la relación entre Estados Unidos e Israel? Porque esto parece generar parece haber una tensión mucho mayor en esta relación de la que ha existido, bueno, al menos durante toda mi vida. Oh, tú realmente has expuesto un argumento sumamente importante y completamente acertado. Quiero decir, esto va a cambiar por completo toda esta cuestión. Quiero decir, en primer lugar, ya sabes, los errores de cálculo que acabo de describir
La idea de que, ya sabes, el cambio de régimen era probable y al fin y al cabo esta era la tercera vez. Hubo un ataque de decapitación para empezar en junio. Luego hubo las protestas que se suponía que donde se enmarcó a insurgentes en un contexto militante para dar la impresión de un Estado que se estaba colapsando en enero y ahora de nuevo han matado y han intentado hacer un segundo ataque de decapitación no tan extenso, pero un ataque de decapitación, incluyendo al líder supremo, bajo la suposición de que esto cambiaría la totalidad del Estado y que podría convertirse en un aliado pro-Israel, un aliado de Israel. Quiero decir, sabes, realmente la parte israelí es increíble lo que uno ve. Ya sabes, en esas declaraciones tan efusivas sobre cómo, o sea, sabes, un mundo completamente nuevo se está abriendo ante nosotros con los Estados Unidos a nuestro lado. Y que muy pronto estaremos, o mejor dicho, tendremos una nueva coalición trabajando con Israel. Israel, un nuevo Irán occidentalizado e India que se enfrentarán a todos los islamistas radicales, tanto chiíes como suníes. Y quiero decir, fantasía, sí, realmente pura fantasía. Así que quiero decir, sí, sabes, esto va a afectar a Estados Unidos porque creo que Trump no se va a recuperar de este estado. O sea, aunque le sea muy difícil encontrar una salida rápida como a él le gusta, ¿sabes? Bueno, solo diré que me voy. Bueno, los iraníes no están abiertos a la negociación. Todo lo que dicen es, Rehani me vuelve a meter. No, muchas gracias. No hay posibilidad de negociación. Así que le va a resultar muy complicado poder salir de esta situación. Y de hecho, creo que si uno presta atención a la prensa estadounidense, se puede observar a muchos de los que trabajan en el Pentágono ahora como que intentando justificar y decir, bueno, ya saben, nosotros ya lo advertimos, nosotros, sabes, evitando la culpa o la, sabes, la retribución que podría venir de lo que será una humillante, sabes, salida del Golfo. Ellos ya están, sabes, echando la culpa a los líderes y dicen, bueno, sí le dijimos que no podíamos garantizar, sabes, que habría un cambio de régimen. Le dijimos que no podíamos garantizar que no habría bajas. Le dijimos que no se puede garantizar una solución rápida en nuestro tipo de, ya sabes, en vista del conflicto, y le dijimos que no iba a ser como Maduro en Venezuela. Así que esto ya está empezando a salir a la luz. Y así que sí, creo que va a haber consecuencias políticas y creo que si miras la reacción MAGA, están fuertemente en contra de la política de Israel primero y de la traición de Trump a sus repetidas promesas. Él no estaba aquí para iniciar guerras, estaba aquí para detenerlas y no habría más guerras para siempre. Y la era, sabes, Pause, fue apenas creo que fue en mayo cuando él estuvo en Arabia Saudita. Pause, o fue en marzo, no estoy seguro si fue mayo o marzo, pero a principios de este mismo año él estuvo en Arabia Saudita proclamando el fin de la política de cambio de régimen. Él dijo, no habrá más de eso ya se acabó, esa era fracasado. Aquello no resultó como se había planeado, no se volverá a intentar algo así. Y estas palabras las pronunció en Riyadh, dejando claro que no habrá más intentos de cambio de régimen. Así que creo que habrá consecuencias bastante profundas en los Estados Unidos por todo esto, especialmente por la postura y la reacción de Manchin. Y las consecuencias podrían ser muy, muy graves, porque la popularidad de esta guerra nunca fue realmente alta, ni siquiera antes de que llegáramos a este punto tan crítico. Solo tenía un apoyo de algo así como el 21%, creo. De ahí el poder que tenía, pero los datos que vieran de un 21%. Por supuesto, un apoyo mayor en el Partido Republicano, pero la conclusión es que es probable que pierda las elecciones de mitad de mandato. Quiero decir, por supuesto, las elecciones de mitad de mandato, ¿sabes? Una semana en política es mucho tiempo y esto no será hasta noviembre, pero
sus índices de aprobación y todo señalan muy claramente que podría perder la Cámara de Representantes. Pero si pierde la Cámara y el Senado, entonces creo que se arriesgará a un juicio político o incluso a la prisión. Así que para él, desde su propia perspectiva, esto es algo sumamente grave y él mismo lo reconoció y lo manifestó abiertamente. Literalmente, y estoy citando sus palabras, él dijo, saben, si llegamos a perder la Cámara de Representantes, saben, yo podría estar completamente acabado, pero si perdemos la Cámara, si perdemos ambas cámaras del Congreso, entonces me veré en los tribunales y eso no será nada agradable. Eso fue exactamente lo que él dijo. Esas fueron sus propias palabras. Así que, sabes, esto tiene sus implicaciones. Ahora la gente dirá, oh sí, pero los demócratas volverán y, ya sabes, harán las paces con los israelíes y todo volverá a la normalidad. Yo quiero decir, es muy pronto aún, pero veo que algo diferente está sucediendo. Yo veo algo ligeramente diferente en el sentido de que considero Incluso dentro del Partido Demócrata, la gente está diciendo, sabes, lo que necesitamos tener nosotros los demócratas es una discusión profunda y exhaustiva sobre la relación futura entre los Estados Unidos e Israel y la manera en que ambos países interactúan. Claramente, eso no ha ocurrido todavía. Sabes, sería un error intentar predecir con exactitud lo que va a emerger, pero creo que incluso en ese punto existe la idea de que esto tendrá que ser revisado radicalmente sobre qué es exactamente, cómo nos relacionaremos como Estados Unidos con Israel en el futuro. Así que sí, son cambios importantes. Mi última pregunta, sin embargo, es sobre cómo, si existe la posibilidad de, o bueno, de dar marcha atrás a esto o de poner un fin temprano a esta guerra. Porque, bueno, primero déjame decirte, en cuanto a lo que dijiste sobre el Pentágono, me pareció interesante porque si a nivel nacional, si Trump quiere que esto sea legal, creo que tiene que argumentar que esto era una amenaza inminente de Irán a la que tuvo que responder. Pero cuando el Pentágono sale y le dice al Congreso que no había ninguna amenaza inmediata o inminente de Irán, ellos lo están literalmente echando a los leones aquí. Bueno, pero sí, eso Y a propósito, sí. perdón por interrumpirte, solo un momento sobre ese punto, porque incluso han ido más lejos. Ahora no recuerdo bien quién era, pero creo que en la sesión informativa al grupo de los 8, en la sesión informativa. Puede que me equivoque, pero creo que fue en este contexto cuando se les preguntó, funcionarios estadounidenses dijeron, no tenemos ninguna evaluación que indique que Irán fuera a atacar preventivamente a Israel. No hay ninguna evaluación que indicara que ellos actuarían de forma preventiva. Por supuesto, en aquel entonces no existía tal evaluación. Se trataba de cualquier amenaza para los Estados Unidos, pero ellos específicamente, creo, mencionaron en esa sesión informativa y de hecho se ha reportado que no había ninguna inteligencia ni evaluación que sugiriera que atacarían primero. Pues, y muy claramente, como sabes, el ataque de Israel se había discutido a finales de año y se había acordado. Y hasta el momento se acordó, de hecho, en esa reunión en Mar-a-Lago el 29 de diciembre. Así que, quiero decir, la base legal de la acción se encuentra en un terreno muy, muy inestable. Y, ¿sabes? El lenguaje que está saliendo sobre cómo creo que fue Rubio diciendo, vas así, es absolutamente correcto. Es decir, están construyendo misiles balísticos intercontinentales. Van a amenazar a Estados Unidos. Quiero decir, no creo que ni siquiera en la atmósfera tan tensa y polarizada de la política actual en Estados Unidos nadie crea realmente eso. Y ciertamente no hay ninguna evidencia que lo demuestre, no se puede presentar ninguna prueba al respecto. Así que, en mi opinión, sí, los fundamentos legales son, la verdad, bastante precarios. Y por eso digo, la dificultad principal es que él no ha solicitado la autorización del Congreso. Y sabes, él, quiero decir, no ha solicitado permiso al Congreso y ha tomado la iniciativa de matar a un jefe de Estado sin consulta congresional. Quiero decir, creo que los
no recuerdo los términos Claro. exactos, los de enero, la gente de enero que son los 8 líderes congresionales más importantes de los Estados Unidos, tanto de la Cámara como del Senado. O sea, los líderes de las 2 cámaras legislativas y otros cargos similares, los 8 individuos más importantes, digamos, los principales representantes institucionales, reciben una sesión informativa de carácter especial, una reunión clasificada que no está disponible para el resto de los miembros del Senado o del Congreso. Y fue precisamente después de esa sesión informativa, si entendí correctamente, que llegaron sus comentarios. Así que, sabes, él está en una situación bastante precaria, en un terreno muy inestable, lo cual podría Fácilmente proporcionar, digamos, si no se puede encontrar una mejor razón, se podría determinar si el proceso avanzará o no, si será desestimado o no, eso sería otra cuestión, pero constituiría prima facie el fundamento para un juicio político. Pero parece que basándose en los conflictos previos del último año, el enfoque principal de Trump es, bueno, él ve que la debilidad y el declive relativo de América pueden ser causados por la debilidad, y él ve esto en líderes como Biden y Obama. Así que la idea es, ya sabes, hacer una demostración de fuerza, entrar, no quedarse atrapado por un periodo de tiempo demasiado largo, así que una victoria rápida. Lo ideal sería un cambio de régimen en Irán, pero por supuesto podría llevarse algún otro trofeo para, ya sabes, darle credibilidad en su propio país, pero también supongo para infundir cierto temor en otros adversarios en el ámbito internacional. Esto sería lo ideal, pero no está saliendo como él había esperado. Y creo que cuanto más se prolonga esto, más la ventaja se desplaza hacia Irán en términos de, sabes, ser capaz de absorber estos diferentes golpes y ser capaz de devolverlos. Pero he oído algunos comentarios ahora que yo, bueno, al menos esperaba que si Trump quería poner fin a esto, haría declaraciones de que, bueno, los iraníes quieren hablar. Sabes, ellos, sabes, están sentándose a la mesa. Sabes, algo así, sabes, para que se logre, ¿no? Bueno, él dijo eso. Acaba de decir que, sabes, los iraníes quieren hablar y fueron, sabes, mantenidos en ese punto por los iraníes cuando los italianos Rothschild fue negociaron el que rompió un eso. alto el fuego. Pero, ¿qué significa esto entonces si Trump quiere poner fin a esta guerra? ¿Tú crees que es posible? ¿Piensas que los iraníes permitirían que eso sucediera o tienen otros objetivos que desean alcanzar antes de estar dispuestos a dejar que Trump dé marcha atrás en este asunto? No, definitivamente no lo harán, no lo permitirán, no le prestarán ayuda. Es decir, en primer lugar, sabes, él, sabes, los ha engañado en 2 ocasiones. Y esto es, de hecho, una larga historia de engaños, porque el asesinato de Qasem Soleimani también fue en sí mismo un engaño. No, él iba a venir, había sido invitado, ya estaba todo completamente organizado y por supuesto los estadounidenses estaban al tanto de esto para una discusión sobre relaciones pacíficas entre Irán y Arabia Saudita o algo por el estilo, pero iba a ser. Él se encontraba presente en ese lugar realizando una visita de carácter oficial y para ello había llegado utilizando una aerolínea comercial y él estaba fue derribado por un misil justo cuando la delegación oficial iraní se encontraba presente en esa reunión. Así que quiero decir, es evidente que una mentira tras otra ha permeado profundamente en la forma de pensar iraní sobre cómo deben comportarse. Y creo que, sabes, ellos son plenamente conscientes de que tienen el control absoluto de la situación. Es decir, existen, sabes, ciertos asuntos de gran relevancia que lamentablemente la gente no está percibiendo con la atención que realmente merecen. Pero la verdad es que la situación actual no está progresando de manera favorable en absoluto. Me refiero a que, como bien sabes, ya he mencionado en otras ocasiones el tema crucial de los interceptores. Sin embargo, la cantidad de misiles Tomahawk de los que disponemos es, por desgracia, bastante limitada. Sabes, Eche, seguimos escuchando hablar de, Teherán está siendo bombardeada duramente por la noche. Bueno, cuando la gente habla de ser bombardeada, se imaginan aviones sobrevolando y lanzando bombas. Eso no es lo que ha estado ocurriendo. No existe absolutamente ninguna evidencia que demuestre la presencia de aeronaves israelíes en el espacio aéreo iraní en ningún momento. Y de hecho, lo que hemos visto en realidad es señales de aeronaves derribadas. Una
podría haber estado en espacio aéreo iraní, pero 3 podrían haber despegado de Kuwait y fueron fijadas por los F-15 iraníes y derribadas. Dicen que es fuego amigo, pero fuego amigo para 3 aviones despegando a la vez. ¿Cuántos no tienen están operativos? No lo sé. De todos modos, mira, no hay señales, ninguna señal visible hasta este momento, a pesar de que el ministro de Defensa, el señor Katz, ha declarado, vamos a establecer un corredor. Tenemos una superioridad aérea total, un dominio completo de los cielos sobre Teherán. Podemos volar a donde queramos. Pause. Pues en realidad toda la evidencia disponible apunta precisamente al opuesto. Pause, aquellos no pueden volar. Pause, porque están completamente asustados. Pause. Y obviamente las cosas han cambiado drásticamente en los últimos 7 meses. Pause. Porque Irán parece. Pause. Quiero decir, solo hay que considerar la clara evidencia de los drones. Los 22 drones que han sobrevolado, drones no tripulados, por supuesto que han ingresado al espacio aéreo iraní. Todos han sido derribados. 22 han sido destruidos por los iraníes, así que algo está funcionando bastante bien. Estos eran algunos de los drones más avanzados que poseen los Estados Unidos e Israel. Así que estas cosas significan, ¿sabes? Irán se siente bastante seguro y muy confiado con la posición en la que se encuentra actualmente. Sí, por supuesto, está pagando un precio considerable por ello, pero también está obteniendo beneficios significativos a cambio. Y la verdad es que están bastante confiados. Están cambiando la geopolítica de Asia Occidental, de los estados del Golfo. Y entonces, si me dices, ¿hay alguna forma o qué sería, sabes, para simplemente empezar la diplomacia de nuevo? Venga, sabes, ya han pasado por esto y además 2 veces, sabes, justo cuando se sentaban o estaban a punto de sentarse con los americanos, los atacan. Yo creo, sabes, y sabes, esto va a tener repercusiones más amplias en las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Quiero decir, ¿sabes cuál es el sentido de hablar con Ian Trump? Yo no estoy diciendo que eso no vaya a pasar, pero solo digo que va a hacer que la gente reflexione muy cuidadosamente sobre todo el enfoque que se está siguiendo. ¿Qué decisión tomarían? Bueno, yo no tengo ni la más mínima idea y no estoy diciendo eso basándome en alguna, ya sabes, información privilegiada que yo tenga. Pero yo diría que cualquier cosa que sea menos que un levantamiento completo de las sanciones, los aranceles y la devolución total de todos los fondos iraníes congelados, todo de una vez ahora mismo, es algo que ellos podrían considerar. Sí, bueno, puedo entender perfectamente por qué los iraníes no querrían simplemente poner fin a los combates y esperar unos meses más para el próximo ataque o la siguiente, ya sabes, revolución orquestada. Así que supongo que se trata de cambiar las realidades sobre el terreno en términos de hacer retroceder a los estadounidenses o idealmente expulsarlos de la región o conseguir una victoria diplomática adecuada. Bueno, es que eso va a ser muy difícil para los estadounidenses de digerir, la verdad. Después de 35 años de hegemonía y de haber podido dictar todos los resultados. Y sí, simplemente aceptar esto es, sí me pregunto cómo lo tomarán. Bueno, sabes, la verdad es que esto sabes, hay un cierto riesgo en todo esto. Sí, quiero decir, porque, sabes, no creo que ellos hubieran anticipado lo que ha sucedido en el Golfo. No creo que de antemano hubieran pensado que esto era, sabes, una posibilidad real. Así que están completamente conmocionados. Y, sabes, la gente puede llegar a hacer cosas muy peligrosas o tomar decisiones bastante imprudentes cuando están desesperados y en esas circunstancias sintiendo que de otra manera serían humillados. Así que, por supuesto, pero de lo que estamos hablando entonces nos estamos deslizando, por supuesto, hacia un territorio en el que, no es realmente sensato especular, porque no es posible especular de manera sensata. Bueno, muchísimas gracias por haber dedicado un valioso tiempo de su apretada agenda. Aprecio enormemente que haya compartido sus valiosas ideas. El placer es todo mío.